Buen día, a continuación hago mi presentación respecto a la actividad inicial, reconocimiento de diseño de base de datos. Soy Javier Andrés Mora Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, tengo 31 años, actualmente vivo en Bogotá, me gusta la programación, el marketing digital y todo lo relacionado con tecnologías. Practico fútbol y me gusta aprovechar al máximo los espacios de aprendizaje, viajes y tiempo en familia. Mi prioridad en estos momentos es terminar mi carrera, ingeniería de sistemas, terminar la contabilidad, ya que en varias ocasiones la he tenido que pausar y en esta ocasión pues sí, estoy dando todo de mí para poderla terminar. Evolución histórica de la base de datos en la década del 1960. Los computadores bajaron de precio para que las compañías privadas pudieran adquirirlas. Debido a esto se popularizó el uso de los discos, que fue algo muy efectivo en la época. En la época de los 60 se dio inicio a la primera base de datos, ya que era posible guardar estructuras de base de datos en listas y árboles. Otro logro de los años 60 fue la alianza de IBM más American Airlines para desarrollar Sabre, el cual es un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros. En la misma época se llevó a cabo el desarrollo de IDS, desarrollado por Charles Bachman. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos. Codazly era una asociación de industrias informativas que tenía el objetivo común de regularizar el lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en un sinfín de ordenadores. En la década de los 70, un científico de informática llamado Edgar Frank Colt aclaró el modelo relacional a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionables. Este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. Más tarde, Raleigh Ellison, basado en el trabajo de Edgar Frank, creó el sistema actual que conocemos como Oracle. Desarrollaba así un sistema de gestión de base de datos, llevando por nombre el mismo que el de la empresa. Seguimos. En la década de los 80 se creó un lenguaje de consulta estructurado SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones. Durante este tiempo, SQL comenzó a ser un modelo de la industria con base de datos relacionados con un sistema de tablas que pudieran competir con la base de datos de red y las jerárquicas. En la década de los 90 surgieron las bases de datos orientadas a objetos que tuvieron incluso en la actualidad bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos se relacionaron. No han podido desenvolverse de una manera. De esta forma se desarrollaron herramientas como Microsoft, Excel y se creó la tercera generación de sistemas gestores de datos. Evolución histórica. En la actualidad, en el siglo XXI, hay tres compañías que dominan el mercado. Son IBM, Microsoft y Oracle. Existen otros fuertes competidores que se encargan de proveer excelentes sistemas como Mongo o PostgreSQL, pero los que dominan y las tres principales son las que vemos en esta diapositiva: IBM, Microsoft y Oracle. Google es la mayor o una de las mayores empresas que tiene base de datos. Conceptos seleccionados. IBM. IBM es motor de cambio para el mundo, aparte de ser una empresa dedicada a proporcionar soluciones a empresas mediante una adecuada utilización de las tecnologías de la información. WWW son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide Web, el sistema de documentos
de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí. Y pues, base de datos. Se encarga de almacenar datos concretos entre sí en una unidad lógica. Tendencias. La base de datos apuntan a que vamos a tener un almacenamiento ilimitado a bajo costo accesible para más personas o empresas que estén como iniciando, que tengan un bajo recurso económico de inversión. Igualmente, gracias a la evolución de los dispositivos móviles y la importancia que tiene el uso cotidiano, los cambios que tienen día a día, los smartphones, las tabletas, todos esos avances tecnológicos que van saliendo cada día, nos llevarán necesariamente a la simplificación de interfaces y a que sea más sencillo el uso de la base de datos para mejorar el rendimiento. Ejemplo de la utilización de la base de datos. Nosotros utilizamos base de datos en nuestro diario vivir. Desde que prendemos nuestro celular, vamos a escribirle a alguien, vamos a llamar a alguien. Si tenemos contactos en nuestro celular, ahí estamos guardando una base de datos con un nombre de perfil, un usuario, tenemos una foto, tenemos un número de teléfono que lo identifica, tenemos correos electrónicos, tenemos mensajes, tenemos fotos. Ahí ya estamos manejando nuestra base de datos. Entramos a Facebook, tenemos base de datos, entramos a Gmail, tenemos base de datos. Si nosotros vamos a una tienda, la tienda maneja su sistema de base de datos, repartidores, todo se maneja con base de datos, compartidas, Instagram, absolutamente todo con base de datos, todo almacena una base de datos que tú puedes abrir en cualquier parte del mundo. Esos datos los llevas a cualquier parte del mundo, solo es conectarte a una red de internet y tienes tus datos, tienes esa base de datos accesible a cualquier parte del mundo, desde tu teléfono, desde tu portátil, desde tu tablet, desde cualquier medio que lo puedas conectar a internet. Conclusiones. La base de datos van evolucionando para ayudarnos a optimizar una gran cantidad de datos que no podemos controlar de forma individual. Manual o de forma individual, ¿qué quiere decir? Cuando no tenemos o no disponemos de tanto papel o hay empresas que tienen tantos empleados o tanta base de datos, es necesario un software que nos ayude con la optimización de esos datos, de esa base de datos, que solo sea un filtro para tener toda la información organizada y así podamos, como lo dije, optimizar tiempos, espacios físicos y todo lo mantengamos en un software, un proveedor que nos ayude con la optimización de esa base de datos. Hacen más fácil nuestro diario vivir aplicado a muchas de las cosas que hemos utilizado diariamente, como nuestro celular, comunicarnos más fácil con las personas que necesitamos, con lo que necesitamos, mensajeros, recibos, pagos, encomiendas, todo. Cada vez son más las empresas que utilizan el programa o aplicaciones para manejar sus bases de datos porque es necesario o fundamental actualizarse para así la optimización de todos los procesos de las empresas. Gracias por su atención. Es todo. Muchas gracias.